Invito a los hermanos y todos los que están a través de las redes que podamos tener una palabra de oración. Amantísimo Padre que estás en el cielo, queremos en esta noche expresarte profunda gratitud desde nuestro corazón por las grandes revelaciones que tú nos has dado para estos tiempos finales, cuando necesitamos tanto la fortaleza de tu palabra y de una fe viva que nos permita experimentar en nuestro propio ser los efectos de tu presencia, de tu amor, de la dirección tuya y de el Espíritu Santo avivando nuestros corazones para que podamos vivir en esta tierra, en estos tiempos, sin confusión, sino más bien con una luz clara acerca de tu palabra y con el discernimiento que tú sabes dar a tus hijos para poder discernir las trampas de Satanás. Bendice a todos los que están a través de las redes en esta noche y que tú puedas a través de tu Santo Espíritu darnos la capacidad de comprender los grandes hitos de la verdad que has revelado para tu pueblo en estos tiempos finales. Acompáñanos a través de tu Santo Espíritu, te lo imploramos en el nombre de Jesús. Amén. En esta noche vamos a tratar sobre el santuario. Todos los que leyeron el capítulo se darán cuenta que ahí la señora de Guaya hace una exposición de cómo Dios le reveló a Moisés a través de un plano, digamos así, arquitectónico divino, porque Dios no dio la instrucción de construir o pidió la construcción de un templo, de un santuario, eh, y lo dejó a la iniciativa de los seres humanos. Moisés no fue el que construyó realmente el templo como idea propia, fue un diseño que Dios le dio. Ese diseño tenía que ver con el santuario celestial. El santuario celestial es donde Dios mora, donde Dios tiene su trono, de donde Él legisla para todo el universo. Y Dios le dio en miniatura eh, una estructura que no es tan importante la estructura, porque ustedes se darán cuenta que en el desierto primero hubo una carpita, luego hubo el santuario que hizo Moisés, más grande ya la carpa, después vino un templo inmenso que fue el de Salomón. Luego viene la reconstrucción que hace Zorobabel cuando regresan del cautiverio de Babilonia y finalmente cuando Cristo vino había ya un templo grande como la imitación, digamos, de lo que había sido el templo de Salomón. Era el templo de Herodes. Así que no es la estructura realmente lo esencial son los principios que allí se pueden observar, se pueden aprender. Yo le he llamado al santuario el preescolar de Dios, el kindergarten de Dios, donde nosotros como pequeños niños aprendemos a través de todos esos elementos que es la didáctica de Dios, que los panes, que el incienso, que el altar, que las cortinas, que las diferentes elementos que hay en el lugar santo, en el lugar santísimo. Eh, Hermana, podríamos proyectar las diapositivas del santuario para ir mirando Claro que sí, pastor. esa estructura. Notemos aquí que Dios le da ese diseño y miren ustedes que la cerca blanca, eh, eso es como decir lo que rodea al santuario, la cerca en sí, eh, encierra un lote que lo que está fuera de la carpita del santuario se llama atrio y ese atrio representa la tierra. Y noten ustedes que hay ahí un altar después de la puerta de entrada, esa puerta morada, hay un altar donde se quemaban los sacrificios y más adelante está la fuente donde el sacerdote tenía que lavarse las manos y los pies cuando iba a oficiar en el altar o dentro del santuario, porque él tenía que simbolizar que para acercarse a Dios debemos ir con un alma pura. Y esa alma pura es la que Cristo purifica cuando tú y yo nos volvemos creyentes. Siguiente diapositiva. Aquí están todos los elementos. eh,
que ocupan los espacios del santuario, el lugar santo, el lugar santísimo y el atrio. Lo primero que yo puse los textos ahí para los que quieren anotar, después repasar en sus casas. El altar de los holocaustos se llama ese altar, el primer altar que hay después de la puerta de entrada, el altar de los holocaustos. Ese altar de los holocaustos simboliza la cruz del Calvario de Cristo. Recuerden que está en el atrio que representa la tierra y Cristo muere en la cruz del Calvario simbolizada por el altar de los holocaustos. Ahí está la fuente donde el sacerdote se purificaba, se bañaba los pies y las manos para poder oficiar en el altar y el lugar santísimo. El candelabro que estaba en la parte sur, con 7 brazos, y una granada, ustedes ven las granadas, que son como flores, y en el extremo final de cada brazo estaba la lámpara que daba la luz. Está el altar del incienso en el centro. El incienso era mañana y tarde, eso alumbraba continuamente, todo el día, toda la noche. ¿Por qué? Porque el santuario no tenía ventanas. El santuario no tenía puertas, pues así que entrara luz. Y ustedes saben que la madera, las paredes eran bañadas en oro y eso daba una reflexión a los rayos del candelabro, a la luz, y era, pues eso era majestuoso en el interior del templo. Y la cortina que dividía el lugar santo y el lugar santísimo no llegaba hasta el cielo raso, tenía un espacio entre el cielo raso y la cortina, un espacio abierto donde entraba la fragancia del incienso al lugar santísimo y formaba una nube donde ocultaba de los ojos humanos la presencia de Dios ahí a través de la chequina, la luz que se reflejaba en la tapa del arca que llamaba el propiciatorio. Aquí en el norte está la mesa de los panes de la proposición. Esos panes se cambiaban todos los sábados, todos los sábados. También era pan continuo. Cuando se cambiaban los panes, no se cambiaban de una vez bajados de la mesa. Primero una pila se cambiaba y después la otra, porque no podía faltar pan nunca en la mesa. Se llama el pan continuo, el incienso continuo, la luz continua, y en el altar de los holocaustos había un holocausto continuo, matutino y vespertino. De ahí es que nosotros heredamos culto matutino y vespertino. Y en ese culto matutino y vespertino en la mañana se colocaba un cordero eh, representando a Cristo, y en la caída del sol en la tarde se ponía el otro que pasaba toda la noche, o sea que no podía faltar sacrificio. Y cuando se bajaban los restos de la ceniza y toda cosa, no se podía quitar del todo. Primero por partes hasta que se colocaba el nuevo sacrificio para que no faltara ahí. Eso era continuo. Todo eso de continuo representa que la intercesión de Cristo en el cielo es continua. Cuando nosotros leemos Hebreos capítulo 7, versículo 25, dice que Cristo ascendió al cielo para interceder siempre por nosotros. Eso dice el texto. Aquí está Hebreos 7:25. Noten ustedes que de Cristo cuando asciende al cielo para interceder siempre por nosotros, viviendo siempre para interceder por ellos, dice el apóstol Pablo. Pablo está hablando de una congregación que quería volverse atrás por el judaísmo, la presión de los fariseos y todo. Y Pablo dice, no, señores, Jesús ha ascendido al cielo y Él está allá intercediendo siempre por ustedes y por todos los que estamos en este planeta para apreciar las verdades que Dios ha revelado. Siguiente diapositiva. Así quedaban distribuidos los muebles en el santuario. En el lugar sur estaba el candelabro, en el centro estaba el altar del incienso, al norte estaba la mesa de los panes de la proposición. Y al otro lado de la cortina que dividía los dos lugares estaba el arca. En el arca estaba guardada las tablas de la ley. El apóstol Pablo aclara en el libro de Hebreos capítulo 9, 1 en adelante.
aclara que dentro del arca estaba guardada la vara de Aarón que floreció y una vasija con maná, del maná que Dios les dio en el desierto. O sea que en ese arca, en ese cofre, están las tablas de la ley, la vara de Aarón y está también un poco de maná guardado ahí. Sigamos. Aquí ustedes pueden observar que alrededor del santuario estaban todas las tribus organizadas por secciones con sus estandartes y todo. Pero el santuario era lo central. Eso muestra que lo central para Israel era la presencia de Dios. Lo esencial para el pueblo de Israel era la presencia de Dios. Y esa presencia de Dios se manifestaba a través de una nube que durante el día les daba frescura en ese calor del desierto. Ustedes saben que las arenas calcinantes del desierto, en esos climas, es para morirse de asfixia por el calor. Pero Dios a través de esa nube refrescaba, les daba refrigeración. Y ustedes no se dan cuenta, hermanos, que cuando hay esos soles tan terribles y viene una nube, siente uno como ese refrigerio, ¿no? ¿Cómo sería para Israel en el desierto? Durante el día entonces, esa nube estaba ahí presente encima del santuario, en el lugar santísimo. Noten que está es en la parte del lugar santísimo y debajo de la nube, ahí en el interior del lugar santísimo, está marcada la presencia de Dios por una luz que se refleja en la tapa del arca que llama el propiciatorio. Siguiente diapositiva. Resulta que ya ahora en la noche ya no es una nube, en la noche es una columna de fuego. Esa columna de fuego entonces alumbraba todo el campamento del pueblo. Eso era la luz eléctrica de ellos. Qué maravilloso. Y esa nube, miren que está también encima del techo del santuario, en la parte, en la sección que se llama el lugar santísimo. Y esa columna de fuego le permitía a los israelitas tener luz en la noche, pero también calorcito para las heladas de la madrugada y todo eso. En eso podemos ver la ternura de Dios, la misericordia, el amor, el cuidado de Dios para con su pueblo. Allí ustedes pudieron ver entonces cómo está estructurado el santuario que estudiamos en ese capítulo, los utensilios que Moisés también fabricó y cómo están organizados dentro del santuario. Ese capítulo no explica realmente el significado de todo eso, porque ya eso sería más extenso, pero lo que nos quiere mostrar aquí en esta noche Dios es, y el capítulo destaca la gran generosidad del pueblo para la construcción del santuario. Dios dijo que debían de traer ofrendas, pero tenían que ser voluntarias. Nada de presiones. A Dios no se le ofrece nada por presión, por compulsión. A Dios se le ofrecen las cosas de corazón. Hay un texto en, creo que segunda de Corintios, creo, dice el apóstol Pablo, que mientras esté la voluntad dispuesta, Dios aceptará nuestras ofrendas. Es la disposición del corazón que a Dios le interesa, una motivación de gratitud, de reconocimiento por lo que no por lo que Dios nos da, sino por lo que Dios es. Muy bien, con esto en mente, vamos a hacer un recorrido. Cuando Israel ya salió liberado de Egipto y llegó al desierto, Dios ahora comienza a través del desierto a acompañar al pueblo a través de una nube. Eso está en Éxodo capítulo 13, versículos 20 y 21. Y partieron de Sucot y acamparon en Etán, a la entrada del desierto. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Interesante.
Cuando ellos salen del territorio egipcio y entran al desierto, entonces ahora Dios se hace presente, visible a través de la nube que los va a acompañar. Y los acompañaba una nube de día y la columna de fuego de noche. Eh, Cuando la nube paraba, ellos hacían también la parada, y si la nube no se movía más, ellos ahí acampaban. Ellos, mejor dicho, andaban mientras la nube andaba y paraban y descansaban mientras la nube descansaba también. En la noche, si les tocaba caminar, también la columna de nube caminaba, andaba en presencia de ellos, o era estática para que descansaran en la noche. Eso quiere decir que la presencia de Dios se hacía visible para el pueblo de Israel en el desierto. Y noten ustedes que después de esa peregrinación en el desierto, ahora ellos llegan al Sinaí, capítulo 19 de Éxodo, versículo 1 y 16. En el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Aconteció que el tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nubes sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Piense que la nube ahora, como el pueblo acampa en este momento alrededor del monte Sinaí, la nube se va arriba a la cúspide del monte. La presencia de Dios está allá. Allá es donde Moisés sube, pasa 40 días con Dios, recibe las tablas de la ley, trae los mensajes de Dios para el pueblo. En el monte Sinaí es donde Dios ahora hace unas manifestaciones grandes. Hay relámpagos, truenos, lluvia, de todo, porque Dios se presenta de una manera majestuosa para despertar las conciencias de 215 años de esclavitud que han olvidado hasta la ley de Dios estos esclavos. Y noten ustedes que cuando Moisés se demoró 40 días, ellos todavía tenían en su corazón la idolatría. Y miren el becerro de oro que hicieron, que Moisés rompe las tablas. Bueno, eso tiene unas explicaciones muy interesantes. Ahora miremos y, y vean ustedes que después del monte, Dios ahora pide a Moisés que le edifique el santuario. Éxodo 25, versículo 8 y 9. Y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre. El diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Hermanos, en esta noche quiero que retengamos de ahora en adelante para toda nuestra vida la lección que Dios quiere enseñar a Israel. Aquí lo importante no es tanto el candelabro, ni la carpa, el santuario. Aquí no es tan importante toda esa estructura, todas esas cosas. Ni siquiera, pues, los ritos, porque los ritos, fíjense que cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, los ritos ya desaparecieron. Desapareció el sacerdocio, desapareció todo eso. Pero hay una cosa que sí no desaparece, hermanos. Lo esencial de todo lo que Dios nos está mostrando hasta ahora es que Dios quería morar con su pueblo. ¿Por qué? Porque resulta que cuando el pecado entró, noten ustedes que en el Edén, antes del pecado, Adán y Eva hablaban con Dios cara a cara. Ellos veían a Dios físicamente. Era un trato físico. eh, no era como nosotros ahorita. Y para que vean ustedes que eso es tan real, Isaías capítulo 59, versículo 2 explica de una manera magistral que ese contacto físico que había entre Adán, Eva y Dios, porque era una comunión, no había pecado, no había ninguna barrera, la relación con Dios era directa, pero dice que nuestros pecados, nuestras iniquidades son las que han hecho la división entre Dios y la humanidad. El pecado fue el que rompió esa relación con Dios, y dice que Dios ocultó su rostro, en otras palabras,
Dios se volvió invisible para los seres humanos. Pero Dios no abandonó a la humanidad a su propia suerte. ¿Qué hizo Dios? Era tanto el amor de Dios que siguió persiguiendo al ser humano. Y cuando ya organizó el pueblo allá en el Sinaí, que hizo el pacto con un pueblo, Dios les dijo, me van a hacer un santuario. Yo no puedo soportar estar separado de ustedes. Bien, qué interesante. Ahora yo quiero morar con ustedes y ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Ustedes leen eso en Éxodo. Entonces, ¿qué es lo importante del santuario? ¿El edificio? No. No, la presencia de Dios. Es la presencia de Dios. Y noten ustedes cómo el hombre se equivocó de una manera tan, digamos, tan sutil. Se enredó con los ritos, se enredó con las cosas. Por ello, esos medios que eran dados para alcanzar un fin, hicieron de esos medios el fin. Entonces el santuario se volvió un tremendo orgullo para ellos. La palabra de Dios que había sido entregada a ellos para que ellos la entendieran y la difundieran en el mundo de las demás naciones para ganar las naciones. Entonces los hizo encerrar en sí mismos, se volvieron exclusivistas, los favoritos del cielo, el orgullo los invadió y la vanidad, porque ellos sí conocían la verdad, el mundo estaba perdido. ¿Cómo sería que los llamaron perros? Los gentiles eran llamados perros por los judíos. Por eso es que cuando viene la mujer esa sirofeniza y le pide a Cristo un milagro y el Señor estaba callado, ustedes saben la parábola. Sí. Pues los discípulos le dijeron, Señor, por favor, hazle el milagro a esa mujer y despacha a la que se va, no nos atormente. Y dice Jesús, no es lícito dar el pan a los perros. ¿Se acuerda? Y esa mujer dice, Señor, es verdad, yo soy una perrilla, soy un perra, una perra, pero por favor, los perros comen de las migajas que caen de la mesa. Y Jesús era para probar si los discípulos todavía tenían ese prejuicio contra los gentiles. No era porque Cristo los estaba llamando perros. Y esa mujer, por el Espíritu Santo, entendió que Cristo no la estaba ofendiendo, que algo había grande en Jesús y ella esperó y le hizo el milagro. Y mis hermanos, qué importante es que nosotros recobremos ese discernimiento, que no nos enredemos con los medios que Dios nos ha dado, sino con la meta, con el ideal que tenemos que alcanzar en Dios. Y el santuario no era para llenar de orgullo Israel, el santuario era para que se difundiera la presencia de Dios, un Dios que estaba presente con su pueblo, y por estar presente con su pueblo era que era un pueblo bendecido, y las demás naciones vendrían a buscar a ese Dios que había en el santuario. No era que Dios estuviera encerrado ahí y que Dios está encerrado en un cuartico, no, pero allí manifestaba su presencia. Mire que esa verdad que estoy diciéndoles ahora, recuerda el eunuco del capítulo 8 de Hechos de los Apóstoles, cuando Felipe va y evangeliza al eunuco porque el Espíritu Santo le dice, corre y móntate al carro y enséñale al eunuco etíope, porque él no entiende. ¿Y qué dice Hechos? Él le dice a Pedro que había venido a Jerusalén a adorar a Jehová, el eunuco etíope. Ese era un gentil, pero había sido evangelizado por los judíos que en la diáspora habían llevado el evangelio. Y vino a Jerusalén a adorar a Dios. Y cuando se encontró con una tremenda barrera, un muro que habían hecho los judíos, un muro, que el gentil que pasara de ahí lo mataban, porque profanaba el templo. Y bien qué interesante es eso. Y Pedro leyó el evangelio y ahí mismo dijo, aquí hay suficiente agua, ¿qué impide que yo me bautice? Y yo le digo, pero ustedes saben lo interesante de eso. Entonces el santuario tenía que enseñarle al pueblo de Israel que lo esencial de ese santuario era la presencia de Jehová y que Dios era tan condescendiente que siendo Dios
condescendió y descendió del cielo a buscar a ese pueblo y a morar con ellos. Eso es lo que se llama la inmanencia de Dios. Dios, aunque es trascendente, que está aparte de las cosas que Él creó, sin embargo, Él es inmanente, se mete dentro de esa creación que hizo a buscarnos y a bendecir esa creación. Dios no es lejano para nosotros. Ahora pasemos al Nuevo Testamento para que vean la interpretación que el Nuevo Testamento nos hace de ese tremendo santuario que mandó a construir allá en el Antiguo Testamento. Primero vamos a leer unos textos de Juan. Noten ustedes que en el capítulo 1 del Evangelio de San Juan, versículo 1, dice lo siguiente. Noten que aquí el versículo 1 dice, en el principio era el verbo. El verbo es la palabra. Y el verbo era con. Esa palabra con en griego quiere decir alguien que está al lado de otro o que va con otro. En el principio era la palabra y esa palabra estaba junto, estaba en compañía de Dios, pero al mismo tiempo ese verbo era Dios. Noten. Y ese verbo se refiere a Cristo. Ahora miremos el versículo 14. Y aquel verbo se hizo carne, o sea, Cristo, el Hijo de Dios, y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria como gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Vean, hermanos, en español no vemos lo que les voy a decir. Esto se ve, ustedes saben que el Nuevo Testamento fue escrito en griego. La palabra, el verbo fue hecho carne y habitó. ¿Sabe qué dice el término griego? Cristo se encarnó y entonces en griego dice tabernaculizó. Oigan bien. Y ese verbo tabernaculizó entre nosotros, hizo un tabernáculo entre nosotros y vimos su gloria, y su gloria es su carácter. Recuerden que Cristo hizo su tabernáculo, fue en la humanidad cuando se encarnó, en la humanidad. El tabernáculo de Cristo fue la humanidad. Es interesante eso. Y ahora ustedes van a ver las explicaciones más hermosas de eso del santuario. Jesús consideró su humanidad en su encarnación su tabernáculo, donde él moró para venir a estar de cerca con los seres humanos. Si nosotros leemos a Mateo 1:23, noten lo que dice, que su nombre sería Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Ese hombre llamado Jesús era Dios con nosotros, los seres humanos. Dios caminaba con nosotros en la persona de Jesús. Y aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. En otras palabras, Dios moraba en carne. Dios moró en carne. Ahora avancemos a algo que Jesús hizo en la Pascua en Jerusalén. El mismo Evangelio de Juan, capítulo 2, versículo 13, y vamos a leer hasta el 16. La persona que está leyendo puede leer porque yo le arrebaté el empleo. Estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas y allí sentados, y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas, y dijo a los que vendían paloma, quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. ¿Qué fue lo que Jesús hizo allí? Nosotros todos decimos que hizo la purificación del santuario. Hizo una purificación del santuario. Y les dijo, ¿cómo es que ustedes han hecho
de la casa de Dios un mercado. Y cuando nosotros leemos la explicación de eso y vamos más a fondo, el ruido de las monedas, de los animales, eso parecía un corral de ganado, no un templo, no una casa de Dios. Y los sacerdotes han convertido en comerciantes y, y vendían los animales porque muchos venían de lugares lejanos que les costaba traer un animal, entonces traían el dinero para comprar el animal. Y los sacerdotes hacían usura con eso, especulaban, le ponían precios exorbitantes. Eso era una estafa, un robo, por eso dijo cueva de ladrones, dijo Jesús. Y Cristo hizo una purificación del santuario en ese momento. Ahora fíjense ustedes lo que nos explica Elena G. de White sobre esa primera purificación. Vamos a leer de otras gentes. Ella explica que Jesús baja a Jerusalén, ¿no? Y entró a su templo. Todos pueden leer esto porque esto es una maravilla. Aquel templo erigido para la morada de la presencia divina estaba destinado a ser una lección objetiva para Israel y para el mundo. No solamente era para Israel. Desde las edades eternas había sido el propósito de Dios que todo ser creado, desde el resplandeciente y santo serafín hasta el hombre, fuese un templo para que en él habitase el Creador. Y a causa del pecado, la humanidad había dejado de ser el templo de Dios. Fíjense, hermanos, ese templo, lo que venimos diciendo desde el santuario, desde el Sinaí, cuando Dios mandó a hacer eso tenía una lección objetiva que debía aprender Israel. Y cuando Israel aprendiera eso y Dios morara en ellos, sería algo desbordante de su influencia en el mundo y las naciones hubiesen sido ganadas para el Señor. Porque es que Dios hizo, miren lo que dice, desde la más elevada criatura del cielo hasta el hombre, estaban destinados a ser un templo de Dios. Los ángeles cuando vienen aquí a esta tierra, y los ángeles viven así, ellos viven así, llenos de Dios, llenos de Dios. Por eso es el poder tan tremendo de los ángeles. Y cuando nosotros nos llenamos de Dios, ahí es donde está el secreto del poder para que otras almas levanten la cabeza y vean que Dios hace cosas maravillosas. Eso que hace con su pueblo, hace con todo el que quiere. Un creyente que entiende esto y abre su vida, abre su corazón, entrega su vida y se convierte en la morada de Dios, es una persona que refleja cosas increíbles y hace cosas increíbles. Eso está demostrado con los hombres y mujeres que han vivido para Dios. Amén. Entonces noten ustedes que el pecado hizo que el hombre dejara de ser la morada de Dios. Escuchen esto. El pecado hizo que el hombre, la humanidad, dejara de ser la morada de Dios. Sigamos leyendo. En otras palabras, ensombrecido y contaminado por el pecado de estos cuerpos humanos, el corazón del hombre no revelaba la gloria del ser divino. Mientras estemos alejados de Dios, usted y yo no podremos reflejar la gloria de Dios. La gloria de Dios es su carácter, esa es la gloria de Dios. Y Dios nos regala a nosotros su carácter. Pero por la encarnación, escuchen esto tan interesante, por la encarnación del Hijo de Dios, se cumple el propósito del cielo. Dios mora en la humanidad. ¿Cómo? Ujú. Oiga bien, pero por la encarnación de Cristo, cuando Cristo tabernaculiza, cuando Dios hace de la humanidad su tabernáculo. Ah, se cumple el propósito de Dios para la humanidad. Dios vuelve a morar en la humanidad. Está hablando cuando Cristo tomó la humanidad y mora en ella.
y mediante la gracia salvadora, el corazón del hombre vuelve a ser su templo. En otras palabras, esa humanidad que toma Cristo, que se convierte en Jesús, en el hombre Jesús, ese hombre Jesús es un hombre corporativo, representa a toda la humanidad. Y Dios está mostrando a través de Jesús que cuando nosotros nos decidimos por Dios, Dios vuelve a morar en nosotros. El que vuelve y abre las puertas del cielo, el que hace que haya la posibilidad de que el hombre vuelva a ser templo de Dios, es la encarnación de Cristo. Es la encarnación de Cristo. Sin él, se hubiera perdido la humanidad. Mediante la gracia salvadora y el corazón del hombre vuelve a ser el templo de Dios. Sigamos leyendo. Dios quería que el templo de Jerusalén fuese un testimonio continuo del alto destino ofrecido a cada alma. Dios quería que el templo de Jerusalén le mostrara a Israel el alto destino que tenían. Dios quiere que hoy ese pasado, esa historia que nosotros estudiamos, se convierta para nosotros también en el testimonio vivo, continuo del alto destino que tenemos, de ser el templo de Dios, de ser la morada de Dios. Pero los judíos no entendieron y muchos no entendemos eso tampoco. Pero los judíos no habían comprendido el significado del edificio que consideraban con tanto orgullo. No se entregaban a sí mismos como santuario del Espíritu Santo, del Espíritu Divino. Sigamos. Al final de su misión, Cristo volvió otra vez a purificar el templo. Al final de su misión. La primera purificación fue cuando él comenzó su ministerio. Y ahora ya está finalizando su ministerio y vuelve otra vez al templo y lo halló tan profanado como antes. El estado de cosas era peor aún entonces, en ese momento. Mire lo que es cuando el hombre no discierne las cosas de Dios. Israel no discernió eso, no lo comprendió, crucificaron al Mesías. ¿Por qué? Porque ellos en los saqueos y en las intervenciones de las guerras y de las cosas comenzaron a odiar al mundo, a odiar. Y cuando Jesús vino, hervían ellos el odio contra los romanos. Y desde tiempos antiguos comenzaron a interpretar las profecías no de la venida del siervo sufriente que venía como un cordero a morir en la cruz. No entendieron el reino de la gracia. Ellos tomaron de una vez el reino de la gloria y ahí, en el reino de la gloria, era donde Dios iba a venir, iba a matar a los romanos y los iba a poner a ellos a vivir como nación, potencia mundial. Y por eso no entendieron a Dios. No supieron. Y hermanos, es un llamado de Dios para nosotros, para este tiempo. Miremos lo que nos dice la revelación. Las dos purificaciones del templo son dos llamados a salir de Babilonia para nosotros ahorita. Vea qué interesante. Sigamos leyendo. Esto está en Mensajes Selectos, tomo 1, 135, párrafo 2. Dice, cuando Jesús comenzó su ministerio público, limpió el templo de la profanación sacrílega. Entre los últimos actos de su ministerio figura la segunda purificación del templo. Así también, en la obra final de amonestación al mundo, se hacen dos llamados a las iglesias. Esas dos purificaciones de allá del Nuevo Testamento es un tipo, un símbolo de dos llamados, de dos purificaciones que Dios también va a hacer o está haciendo y ha hecho aquí, ahora, en el tiempo del fin. Vamos a mirarlas. El mensaje del segundo ángel ha caído a Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino furor de su fornicación. ¿Qué es lo que quiere decir esto aquí, este mensaje? No podemos explicar la profecía ahorita porque pues tiempo no nos da. Pero Daniel 8:14, recuerden que tiene la profecía de las 2300 tardes y mañana, que son los 2300 años, que arranca en el 457 y termina en 1844. En 1844 la historia muestra que con el mensaje de Miller, que es el primer ángel,
Muchas iglesias, muchos hermanos atendieron el mensaje de la segunda venida de Cristo y aceptaron la segunda venida de Cristo, y por esa aceptación de la segunda venida fueron expulsados de sus iglesias. Como 350.000 se reunieron, y entonces la profecía fue interpretada que en 1844 vendría Cristo. Pero ya todos sabemos que no era que Cristo venía a purificar la tierra, sino que Cristo entraba en el lugar santísimo a dar comienzo al juicio investigador, que se llama así, pero estaba tipificado o simbolizado en el capítulo 16 de Levítico, el día de la expiación. El día de la expiación era un día de juicio. Y ese día de la expiación es un símbolo, aunque era tan real allá, en la historia de Israel, para nosotros era un tipo que proyectaba una profecía. En el 1844 Cristo comenzó el juicio en el cielo, y ese juicio es para los santos. Aunque no, hermana, para no quitar esto de aquí, yo simplemente menciono el texto y les digo lo que dice. Primera de Pedro 4:17 dice Pedro que el juicio de Dios comienza por su pueblo. Por lo tanto, en 1844 comenzó el juicio para el pueblo de Dios. Y cuando Cristo no vino, hubo un tremendo chasco, y gran parte de esa gente se retiró y quedó fue un puñadito. Y ese puñadito siguió estudiando cuando Dios les mostró el sábado, les mostró el arca que contenía la ley en la visión de Apocalipsis 11:19. Y ellos entendieron que Cristo había comenzado el juicio con su pueblo. Y esa es la realidad. Y Cristo está en el cielo explicándole a todo el universo, a partir de 1844, al universo que no cayó, le está explicando por qué se salva este y por qué se pierde este, para justificar el carácter de Dios. Esa es la purificación del santuario en el cielo, porque los ángeles y todas las criaturas no comprendían el plan y no lo comprenden todavía. Y Cristo está explicando, y miren que en el milenio otra explicación da Cristo también. Y eso de que el llamado a purificar un pueblo, pues en 1844, según Apocalipsis capítulo 14, versículo 8, salid de ella, pueblo mío, es cuando dice caída, caída de Babilonia. Y ahorita la cita no la puse aquí para no alargar tanto. En el mismo conflicto de los siglos está explicado que la caída de Babilonia en 1844 no se refiere a la iglesia romana, se refiere a las iglesias protestantes que rechazaron el mensaje de la segunda venida de Cristo. Rechazaron. Entonces, de ahí de esas iglesias, Dios saca el último remanente que se llama adventistas del séptimo día. Y ese pueblo es el que se llama purificado. Han abierto su corazón a Dios, a la obediencia a su ley, a ser dirigidos por el Espíritu Santo, a comprender el mensaje final. Entonces ese pueblo es el pueblo que está siendo purificado, y todos los que están aceptando este mensaje, que están siendo llamados por Dios, ese es el pueblo que ha sido la primera purificación. Esa purificación que hizo Cristo al comienzo del ministerio, entonces representaba también esta purificación que Dios ha hecho al pueblo que está sacando de Babilonia. Purificación. Sigamos. Oiga bien, y en la proclamación del mensaje del tercer ángel se oye una voz que dice desde el cielo: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Apocalipsis capítulo 18, versículo 4 y 5. En otras palabras, está figurando en la última purificación que Dios hará. ¿Cómo la hará? Pues mis hermanos, esto hay que entenderlo así, de esta manera. Este último llamado es cuando venga el derramamiento de la lluvia tardía, y entonces el Espíritu Santo tomará los 144.000, que es un número simbólico, número simbólico. Dice 144.000, pero un número simbólico. Eso tiene unas explicaciones para entender eso. Pero yo les quiero decir esto: cuando salga la ley dominical y entre en choque el sábado y el domingo, y entonces ahí tú tienes que tomar la decisión: o sigues en Babilonia o te entregas al Señor. Y
y enfrentas la crisis final como el sellado de Dios con el Espíritu Santo, la verdad en tu vida interior y exterior le mostrará al mundo que tú eres el pueblo de Dios. ¿Cómo le mostramos al mundo exteriormente? Con el sábado, pero ¿cómo le mostramos interiormente? Con el carácter, lo que hay dentro de nosotros, el carácter de Dios. Esas dos cosas van unidas. La obediencia a Dios tiene que producir un carácter. Y mis hermanos, el último llamado es ya cuando salga la ley dominical y entre en choque con el sábado. Mire qué interesante entender por qué Dios mandó hacer un santuario, porque quería darnos una lección objetiva, concreta, de que Él no quería morar dentro de unas paredes llenas de ladrillo, ni de madera, ni de oro. Dios quería morar en nosotros. Esa lección objetiva era la que nosotros debíamos entender. Pues vamos a confirmar eso. Vamos a confirmar eso. Miremos 1 Corintios capítulo 3 versículo 16. Vamos a leer primero ese texto y noten lo que dice Dios. Se saben que los corintios eran unos habitantes que estaban en un puerto y los puertos por la policultura son muy tremendos, los puertos. Y Pablo tenía grandes problemas con esa iglesia por su, digamos, por su doblez. Y dice Pablo, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Interesante, ¿no? ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Vamos ahora a 1 Corintios 6, 19 y 20. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. A estos dos textos de 1 Corintios 3:16 y a este que nos muestra que realmente en el templo que Dios quiere morar es en nosotros y no tanto, digamos, en el cuerpo. El cuerpo es una expresión de la mente. El cuerpo es una expresión de la mente. Donde Dios mora es en nuestra mente, en nuestros pensamientos. Fíjense que cuando uno se comienza a enamorar de Cristo, es como el enamoramiento con una persona. Hay picaditas de ojos, sonrisitas, y qué cosas tan agradables y bonitas, ¿cierto? Esos detalles. En otra palabra, cuando comenzamos nosotros a coquetearle a Jesús, y Jesús a coquetearnos, a nosotros es un romance. Y cuando nos enamoramos de Él, note que cuando uno se enamora de la otra persona, el noviazgo, digamos, en el noviazgo, después de que usted se enamora de esa persona, es una obsesión. Va a dormir, la siente ahí. Va a comer, la siente ahí. Sale a la calle, siente que va con usted. Y todo lo que gira, ve, todo lo que ve, gira alrededor de esa persona. Ay, qué bonito esto para mi novia, para mi novio. Ay, qué lindo esto para llevarle a mi novia, a mi novio. Es una obsesión. Cuando usted se enamora de Jesús, no puede comer sin orar, no puede dormir sin orar, no puede salir de la casa sin orar, no puede hacer nada sin orar y no puede hacer nada sin invitar a Dios que haga las cosas que usted no puede hacer. Es interesante. Ahí es cuando Cristo mora en nuestra mente y se expresa a través del cuerpo, de ese templo, de ese santuario. Vamos a Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 4. Segunda de Pedro 1:4. Vean lo que Pedro le dice a los hermanos de la dispersión en ese momento. Dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegásemos a ser participantes de la naturaleza divina. Cuando tú y yo nos volvemos creyentes, Dios nos hace participar de su naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de las concupiscencias. Y para que no quede como una interpretación mía de ese texto, le voy a leer, yo no puse lo que está aquí en el deseo de la gente, no lo puse ahí, pero se lo voy a leer. En la página 625, el capítulo titulado No se turbe vuestro corazón. Vea lo que dice. Por el Espíritu, por la morada del Espíritu en nosotros,
llega a ser el creyente, participante de la naturaleza divina. Cuando tú te conviertes en la morada del Espíritu Santo, tú participas de la naturaleza divina por la presencia de Dios en tu vida. Y ahí es donde está el secreto de que nosotros, cuando el Espíritu Santo mora en nosotros, el Espíritu Santo toma la palabra y a través de la palabra expulsa el pecado de nosotros. Mis hermanos, realmente este estudio del santuario es una cosa maravillosa. Pues yo no me quise detener allá con los muebles y la estructura y la cosa, y quería que esta noche vieran lo que ese santuario realmente implicaba para el pueblo de Dios, implica ahora para nosotros. Y quiero terminar con dos textos esta noche. El primer texto es Primera de Juan 3:3, para que vean que Cristo está en el cielo haciendo el juicio, aclarando el carácter de Dios ante los seres caídos, pero también está purificando a un pueblo en esta tierra, está purificando a su pueblo. Primera de Juan 3:3, y todo aquel que tiene la bienaventurada esperanza de la segunda venida de Cristo, ¿cierto? Y todo aquel que tiene esta esperanza de la segunda venida de Cristo se purifica así como Él es puro, porque nosotros leemos los versículos anteriores, está hablando de la segunda venida de Cristo, dice, pero los que tenemos esta esperanza, estamos esperando la venida de Cristo, nos purificamos así como Cristo es puro. Ahora usted diría, ¿y cómo me purifico? Porque hay que entender eso. Vamos a Primera de Pedro 1:22. Ahí Pedro nos explica cómo Dios nos está purificando como su pueblo. Primera de Pedro 1:22. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. ¿Cómo? Mediante el Espíritu, mediante la morada de Dios en nosotros a través del Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Amaos los unos a los otros entrañablemente de corazón puro. Apreciados hermanos, el llamado de Dios es esta noche. Abrir nuestras vidas cada segundo, cada minuto, a cada momento, estar dependiendo de Dios, abriendo nuestro corazón para que Él sea la morada nuestra, Él mora en nosotros y nos lleve a través del Espíritu Santo, a través de su palabra, a vivir obedeciendo sus caminos. Y esa es la manera como Dios está purificando su templo. La iglesia en general es su santuario y el individuo como persona también es su templo. Que Dios bendiga en esta noche su mensaje y que nosotros podamos ser objeto de sus bendiciones porque seremos dóciles a responder a los llamados del Espíritu Santo. Que Dios nos bendiga, todos los oyentes a través de las redes y acompañe la presencia de Dios en cada uno. Y en esta noche nuestro propósito sea abrirnos paso, abrir nuestro corazón, nuestra mente, para que Dios haga de nosotros su morada y su templo. Vamos a orar. Amén. Amantísimo Padre, en esta noche te queremos dar una profunda gratitud, porque siendo un Dios grande, majestuoso, que ni siquiera el universo puede contenerte, has optado por morar en nosotros tan indignos, hacer de nosotros tu templo. Permite que nuestros corazones sean dóciles a responder a los llamados de tu Espíritu, para que tú nos hagas participantes de tu naturaleza divina a través de la morada del Espíritu Santo. Y así tú, a través de tu palabra, nos lleves a obedecer todos tus caminos y seamos constituidos en miembros de tu pueblo que se encontrará con Cristo en gloria cuando regrese por segunda vez. En el nombre de Jesús. Amén.